Muy bien, ingresamos en tema, un tema que pegó fuerte obviamente en la opinión pública hace algunas semanas, pero que es una realidad en el mundo, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se dan aproximadamente el 90% de los asesinatos seriales. Y ese es el tema, los asesinos seriales en el planeta. Y para ello hemos invitado a dos expertas que ya les presento. A mi derecha, la psicóloga Adriana Savio. Ella es directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. Y a su lado, otra experta también en el tema, abogada, la doctora Virginia Cáceres. Muy buenos días a ambas. Muchísimas gracias por estar entre nosotros. Vamos a hablar del tema en forma global, de una situación que se da en el mundo, como decía yo hace instantes, en especial en los Estados Unidos, pero se da en todos los puntos del planeta. Psicóloga, ¿qué perfil tiene un asesino serial? En el 95% de los casos estamos hablando de sujetos con un trastorno de personalidad, de alguna manera, ¿no? El trastorno de personalidad es una alteración en la forma de ser en el mundo. No son pacientes psiquiátricos crónicos, no estamos hablando de pacientes psicóticos. Estamos hablando de pacientes que tienen una alteración en la manera de manejarse frente a la realidad social principalmente en la que se encuentran. El gran problema que despliegan es una alteración muy importante en la parte afectiva y emotiva. Sujetos que no tienen empatía, tienen una incapacidad de poder manejar la culpa, pero hay un detalle que me parece muy importante señalar, Juan, que es justamente el problema o la conflictiva que tienen específicamente frente a las leyes morales, ¿no verdad? No es que no entiendan lo moral o lo que no es viable hacer, sino que no hay un interés, diríamos, desde el punto de vista neuropsicológico, en hacerle el bien o en cuidar al otro como un par. Lo cual es un detalle bastante importante porque evidentemente son, vuelvo a repetir, pacientes que viven en el principio de realidad, están conscientes, presentes en el aquí y ahora, manejan el tiempo cronológico, manejan el tiempo físico, son conscientes del daño que le hacen a otras personas. ¿Son conscientes del daño? Totalmente, y justamente lo que hoy por hoy se está estudiando más a nivel neuropsicológico, en el ámbito específicamente criminológico, es por qué razón, diríamos, no tienen esta capacidad de ponerse en el lugar del otro al momento de ocasionar un daño, ¿no verdad? Sí. ¿Y cuál es, digamos, el perfil que los lleva a asesinar en serie, digamos, y no tienen ningún tipo de arrepentimiento, una frialdad absoluta y pueden volver a hacerlo una semana, un mes después? Y bueno, hasta que obviamente son detenidos, ¿no? Pero ¿cómo nace eso, digo? ¿Nace desde la niñez ese desafecto, ese desapego, ese ser antisocial, psicóloga? Sí, en realidad son seres amorales. Amorales. No inmorales. Hay una diferencia en el concepto de amoralidad específicamente porque el sistema de valores que manejan, que sí lo manejan y que sí tienen una moralidad, es una moralidad subjetiva. Y hay una característica que no se ha nombrado hasta el día de hoy, diríamos en estos ámbitos, que es la característica aloplástica. Son sujetos que... ¿Qué significa? Viven desde lo clínico en función de una lógica moral interna, que solamente ellos se la explican y se la autoexplican. Por consiguiente, esto tiene una conexión con la pregunta que tú me hacías, porque tú me preguntabas por qué tienen esta compulsión al acto de cometer crímenes de sangre. Bueno, muchas veces hay que... ¿Disfrutan? Sí, pero no solamente, sino que resignifican su vida y su sistema de valores subjetivo a través del acto de dar muerte. Pero es increíble. En los casos que estemos hablando de homicidas. Sí. Justamente por esa razón, bueno, es muy importante para trabajar el tema de la prevención, trabajar desde las familias, trabajar desde lo que es la lógica de la paz y de la armonía dentro del núcleo, las figuras parentales, si no están presentes, poder después promover algún tipo de proceso de
reparentalización, que así se llama, con otro tipo de figuras que si bien no sean la mamá o el papá puedan figurar como una figura de lógica legal para el sujeto que se está generando. Y no olvidarnos que el núcleo familiar es el primer espacio de socialización del ser humano. Si a nosotros nos falló ese espacio, vamos seguramente a generar problemas en la reinserción social a nivel social macro, ¿no, verdad? Doctora Virginia Cáceres, muy buenos días. A raíz, obviamente, del caso de notoriedad en nuestro país, mucha gente se expresó, ¿no, verdad? En especial a través de las redes sociales, que hoy todo pasa, obviamente, por las redes sociales. Y hubo quienes pidieron para los asesinos seriales, por ejemplo, cadena perpetua, y es más, algunos llegaron al extremo de solicitar la pena de muerte. La legislación penal uruguaya es muy clara, que el máximo son 30 años, ¿no, verdad? ¿Usted conoce legislación comparada de otros países del mundo? Póngale Estados Unidos, donde se dan la mayor cantidad de asesinatos seriales. ¿Ellos tienen previsto, por ejemplo, la pena de muerte o la cadena perpetua? Sí. Sí, lo vemos. Salen las noticias, algunos estados todavía de Estados Unidos mantienen la pena de muerte para casos de homicidios. Acá vale la pena decir que en Uruguay no es muy común tampoco los asesinos seriales. No es un fenómeno que se dé con mucha frecuencia. Tal vez por eso genera también tanto impacto, porque fue uno de los primeros o por lo menos de los más notorios que hubo. Más allá de que si empezamos a hurgar un poquito nos encontramos con figuras que tal vez no han tenido la prensa que tuvo este caso concreto, pero que han cometido delitos que yo no sé si desde el punto de vista psicológico encuadrarían dentro de un asesino serial, pero que sí, sin duda, han sido delitos extremadamente sangrientos. Sí, es cierto. Y en varias ocasiones. Es cierto. Entonces, en Uruguay, en primer lugar, vale la pena aclarar que esto no es lo más común. Acá la pena máxima son 30 años. Exacto. Y constitucionalmente, bueno, obviamente que la pena de muerte está abolida hace muchísimo tiempo. Sin duda. Y hoy plantearnos o replantearnos de volver a poner la pena de muerte o inclusive una cadena perpetua estaría violentando inclusive todos los tratados internacionales que Uruguay ha suscrito, que tienen que ver con los derechos humanos de las personas que están recluidas. Digamos que el impacto que tuvo en la sociedad y el hecho de que la gente haya salido a expresar su disconformidad es entendible desde el punto de vista del dolor y de la situación de la inseguridad que sentimos todos. Pero bueno, hay veces que hay que como bajar un poco a tierra y poner las cosas en su justo lugar. Estamos hablando de una persona que cometió un delito, que fue sometido a un proceso con todas las garantías, que fue condenado y que cumplió con la pena a la cual se lo condenó. Y bueno, en una república como la nuestra no quedaba demasiadas opciones que ponerlo en libertad. Claro, claro. Al cumplir la pena en estos casos, ¿hay algún tipo de seguimiento o no? ¿O recuperó la libertad en un 100%, doctora? Sí, recuperó la libertad en un 100%, no hay ningún tipo de seguimiento. Ningún tipo. No, y eso sería hasta violatorio de sus propios derechos, porque él ya ha cumplido la pena, por lo tanto la acción punitiva del Estado finalizó. Y se lo debe liberar y él adquiere todos sus derechos como cualquier otro ciudadano. Sería interesante, hoy estamos hablando de este caso que obviamente fue un caso que conmovió muchísimo y porque se está dando la liberación o se dio la liberación actualmente, pero hay otros casos también que tienen que ver con aquellos delitos que tienen una base ideológica, que son aquellos delitos que se cometen en su razón de ser, está fundamentada en cuestiones de odio, ya sea por religión, por género, por raza. Y pensando y charlando con otros colegas el otro día estábamos comentando que este mismo problema que estamos teniendo hoy o estas inquietudes que planteamos hoy las vamos a tener dentro de 20 años cuando nos enfrentemos a la salida del joven que asesinó al comerciante en Paysandú por razones de su religión judía. Es cierto. Ese joven hoy está recluido en una cárcel común sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico. Yo no sé si desde el punto de vista psicológico es recuperable o no. Lo cierto es que está a la deriva, adentro de una cárcel
en las mismas condiciones que está cualquier otro recluso. Sí. Y dentro de unos años vamos a plantearnos lo mismo, porque vamos a tener el mismo problema. Entonces, me parece que es una buena instancia como para empezar a ampliar un poco el debate en el sentido de, bueno, ¿no sería momento? En nuestro país existe un régimen de reclusión para los presos comunes, digamos, aquellos presos que están en plena conciencia cuando realizan los actos, y tenemos un régimen especial para aquellas personas que cuando realizan el acto delictivo no tienen conciencia de lo que están haciendo, que son aquellos que se declaran inimputables. Inimputables. Ahora, tenemos un espacio ahí en el medio para aquellas personas que no son inimputables porque tienen conciencia de lo que están haciendo. Absoluta conciencia, pero que evidentemente desde el punto de vista psicológico tienen una psicopatía. Y nosotros no podemos darle el mismo tratamiento a esas personas que a aquellas que cometen un hurto, por ejemplo. Y eso no está previsto, no está previsto doctora. Y seguramente del caso que hablamos y de los asesinos seriales o, digamos, homicidas de otro tipo, nuestra legislación no contempla, digamos, una contención, una recuperación desde el punto de vista psicoemocional, ¿no, verdad? No, para nada. No está para nada. No, para nada. Ahora, esto está concatenado con algo que ya hemos hablado, psicóloga, en Desayunos Informales, y yo recuerdo que usted me ha dicho, y otros colegas suyos también, que en la mayoría de los casos, estas personas, estos asesinos seriales, son irrecuperables. Entonces, quedaría un poco ahí como que, no digo tambaleando. A mí me parece perfecto lo que dice la doctora de sostener, intentar recuperar, pero la mayoría de sus colegas, usted misma, nos ha dicho que son irrecuperables. Justamente con respecto a esto que nos plantea Juan y lo que traía la doctora, ¿no? Hay algo justamente que tiene que ver con los terrenos fronterizos en esta temática. En el ámbito criminológico se está trabajando el día de hoy con lo que se llama los índices de maldad. Índices de maldad. No lo había escuchado. Que tiene que ver justamente específicamente con esto que señalaba la doctora. Ella planteaba muy acertadamente desde lo jurídico que no es lo mismo alguien que comete un hurto, diríamos, y lleva un procesamiento correspondiente, a alguien que en realidad quizás cometió varios homicidios. Por supuesto, no tiene nada que ver. No tiene comparación. Sin embargo, bueno, legalmente ahí después tenemos que trabajar interdisciplinariamente sin lugar a dudas. Con respecto justamente a este concepto, que es un concepto que trae a Robert Herr, que es un especialista fundamental a nivel mundial, el número 1 en psicopatía, justamente, se trabajan los gradientes, o sea, los niveles o los grados, diríamos, de afección en el plano justamente de lo moral de la estructura psicopática. No todas las estructuras psicopáticas cometen homicidios de sangre. Si bien estamos hablando de trastornos de personalidad, no todos necesariamente terminan en un acto sangriento. Pero acá estamos hablando, psicóloga, estamos hablando de asesinos seriales. Exacto. O sea, estamos hablando de quienes culminan todo ese proceso con un homicidio, con actos de sangre. Esos vendrían a ser los índices de maldad, como lo llama el doctor Robert Herr, mayores. Donde en realidad, ¿y son recuperables o no? Bueno, justamente. En realidad, a nivel neuropsíquico, lo que se empezó a descubrir actualmente en los departamentos de investigación criminal es justamente que tienen, la mayoría de las veces, una inteligencia muy desarrollada para cometer, diríamos, actos no morales. A pesar de contar con los mismos elementos como para poder hacer el bien, optan, neuroestructuralmente inclusive, en hacer actividades que no corresponden. Diríamos. Entonces ahí científicamente estamos nosotros accediendo a un problema que actualmente se está investigando muchísimo. Digo, ¿por qué existe esta elección, diríamos, cuasi voluntaria, si se quiere? Claro, ahora, psicóloga, hemos entendido perfectamente. Esta elección a volver a repetir estas conductas absolutamente antisociales, estos actos de sangre, ¿disminuye o no con el paso de la edad? Con el paso de la edad aparece algo que también la doctora de alguna manera tocó en su planteamiento, que es el nivel de peligrosidad.
Ajá. O nivel de impulsividad, que está vinculado. Ajá. En realidad, el sujeto, ¿qué pasa? Nosotros somos seres multicausales y, diríamos, todo nuestro sistema endocrino también está muy vinculado a este tipo de comportamientos violentos, que en caso que la persona lo tenga, lo desarrolla mucho, y estos sistemas en realidad es como que repliegan o de alguna manera remiten al pasar de la edad de las personas. No desaparecen. No desaparecen. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Arquímedes Puccio, del clan Puccio, argentino, que era un núcleo familiar que cometía raptos y homicidios, estuvo procesado con cadena perpetua en el sistema jurídico de nuestros hermanos argentinos y bueno, la estructura la seguía manteniendo hasta los últimos días de vida, que falleció cerca de los 80 y algo de años, diríamos sí remitió, de hecho egresó de abogado en el proceso que hizo dentro de la cárcel y pudo trabajar también como tal, pero las últimas entrevistas con él claramente marcaban elementos de la psicopatía que estaban presentes. Había bajado el nivel de peligrosidad y el nivel de impulsividad, que evidentemente en las edades más jóvenes uno las ve más desplegadas, después eso remite, pero no hay que olvidarse. Cuando estamos hablando de psicopatías, que es el área donde yo hace muchos años que ya vengo investigando, estamos hablando de una forma de ser en el mundo que es muy difícil, diríamos, de que eso pueda transformarse totalmente. Bien. Doctora Cáceres, directamente a lo que señalaba la psicóloga, que en la mayoría de los casos no son recuperables. Usted decía en su primera intervención que este tipo de asesinatos seriales se da excepcionalmente en nuestro país. Entonces, la pregunta es si tendríamos que modificar la legislación penal o, digamos, modificar el sistema penitenciario. Usted puso mucho énfasis en que tuviesen, mientras están en prisión, un soporte, una contención. Ahora, si son irrecuperables, ¿tiene algún sentido? Le hago con absoluta franqueza la pregunta, porque por más que le pongan una junta de psicólogos o de psiquiatras, en el 99% de los casos no van a modificar su conducta, doctora. Bueno, entonces ahí sí deberíamos replantearnos modificar el sistema penal. Porque entonces, algo que también es sumamente necesario es empezar a trabajar mucho más en conjunto la ciencia jurídica con la ciencia psicológica. De acuerdo. Y empezar a... El derecho penal hoy se basa en determinados criterios que existen desde hace muchísimos años y, por ejemplo, uno de ellos es con una base científica de cuál es el criterio de inimputable. Sí. Bueno, entonces deberíamos empezar a evaluar, junto con otras ciencias que son en realidad las que se encargan de determinar eso, si el criterio que maneja nuestro Código Penal para determinar cuándo una persona es imputable o inimputable no es demasiado estrecho. Y no deberíamos ampliar esa norma. Entonces, en ese sentido, modificaríamos el Código Penal, planteando también estas circunstancias, y ahí ya la persona no iría a una cárcel, sino que iría a un centro de rehabilitación en donde tal vez no salga nunca más, porque su salida va a depender de su recuperación directamente o no. Claro. Entonces ahí sí deberíamos modificar el sistema penal. Usted también lo dijo en la primera intervención, ante una pregunta nuestra en cuanto a las penas. Usted señaló que en algunos estados de los Estados Unidos está prevista la pena de muerte. Es impensable traer, digamos, la pena de muerte a nuestro país, es impensable. Pero le planteo, para casos extremos, para casos como los de determinados asesinos seriales u otro tipo de delitos, ¿usted no cree, digamos, en la eficacia de la cadena perpetua? Bueno, esto que voy a plantear es una visión absolutamente subjetiva mía, ¿no? Bueno, pero justamente es valioso. Que cada uno que opinamos lo hacemos subjetivamente, digamos, y las hemos convocado para tratar un tema tan delicado justamente porque las sabemos expertas en el tema.
Yo no creo en la cadena perpetua. ¿No cree? No, para ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Bien. Me parece que la privación de libertad, primero que el Estado no tiene la potestad, desde mi punto de vista, de ejercer ese poder punitivo que tiene de forma indefinida. Bien. La prisión es una sanción, o la privación de libertad es una sanción ante un acto que socialmente entendemos que no corresponde hacerlo, y como sociedad el Estado decide castigar a esa persona. Ahora, mantener una privación de libertad indefinidamente, además de que atentaría contra nuestra propia Constitución, que establece que la privación de libertad tiene como fin último la rehabilitación de esa persona, en primer lugar iría en contra de la Constitución. Que no se cumple, doctora. Sin ningún tipo de duda. Lo dijo usted. No se cumple. Y lo dicen todos. El 99% de sus colegas. Basta pasar por una cárcel para darse cuenta que ese ponderado no se cumple. No se cumple, más allá de que esté en la Constitución. Exactamente, está muy lejos de ser cumplido. Pero son principios filosóficos en los que se basa nuestro país, y que me parece que antes de empezar a un debate sobre si es necesario modificar esos pilares filosóficos que tiene el Uruguay, me parece que previo tenemos un montón de otras cosas para hacer que podrían empezar a dar resultados a largo plazo. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, 2 o 3. Bueno, desde mi punto de vista es empezar a unarnos con la ciencia, con la psicología, y empezar a hacer un estudio, plantearnos realmente a ver si los criterios que maneja el Código Penal hoy están actualizados. La ciencia ha avanzado y el derecho siempre va detrás de la ciencia. Eso pasa en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con esto que ha dicho. Actualizar la legislación penal. En base al avance de la ciencia. En base, justamente, sí. Y a los tiempos en los que vivimos. Sí. No tengo ninguna duda, coincido plenamente. Bueno, eso es una de las cosas que necesariamente hay que hacer. Y bueno, y lo otro es empezar a ver desde el punto de vista del sistema penitenciario si es necesario para algunos casos que de alguna forma se cumpla con ese ponderado que establece nuestra Constitución, y tener algún establecimiento que para los casos en donde necesitan un acompañamiento más terapéutico, bueno, se le pueda dar por lo menos alguna herramienta, y tal vez tengamos la suerte de que esa persona pueda reinsertarse de una mejor manera en la sociedad. Muy bien, estamos llegando al final. Ha sido de enorme interés, realmente un placer haberlas tenido a ambas como profundas conocedoras de la temática, psicóloga, directora de Criminología y Psicología Forense, Adriana Savio. Gracias. Y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Virginia Cáceres. Gracias. Un placer haberlas tenido esta mañana entre nosotros. Gracias otra vez. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes no se vayan de esta pantalla, porque hay más calidad de vida esta mañana.